¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Alwin Calderón, especialista en el curso de física, profesor de la Academia y Colegios Mendel. En esta ocasión vamos a trabajar con nuestros muchachos del segundo año de secundaria y continuamos con el desarrollo de los temas. Recuerda que la semana pasada hablábamos de los vectores polineales, los vectores paralelos. Sin embargo, es importante que sepas que los vectores no siempre van a presentarse de la forma en que tú los has estado encontrando. Recordemos, los vectores son elementos matemáticos que nos ayudan a representar a un grupo de magnitudes físicas, como es el caso de la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, entre otras. Generalmente, cuando tú quieres representar, por ejemplo, una velocidad, tú utilizas una flechita. Ese es un vector. Esta flechita representará la velocidad. Imagínate que estás empujando una enorme caja y al hacer esta acción tú produces una fuerza. Esa fuerza también se representa a través de un vector. Pero te voy comentando que esta presentación que clásicamente tú has visto no es la única que puede aparecer para los vectores. Los vectores también aparecen en ocasiones expresados como un par ordenado. Fíjate por favor aquí. Acá tú vas a encontrar el vector A que está representado por el par ordenado 2,5. Y a su lado está el vector B representado por el par ordenado 6,3. Esta presentación en la cual los vectores equivalen a un par ordenado se llama representación cartesiana de un vector. Y es lo que hoy día te quiero comentar para que tú sepas cómo trabajar con este tipo de vectores. ¿Ok? Profesor, ¿cómo hago para llegar a ese par ordenado que finalmente me representa al vector en forma cartesiana? Pues bien, lo primero que tendríamos que hacer es identificar las coordenadas de los extremos de un vector. Imagínate el siguiente caso, por favor, acompáñame en la gráfica. Acá tenemos al vector A de color verde. Fíjate que el vector A tiene un punto de inicio y también tiene un punto final. Si tú reconoces el punto de inicio, fíjate por favor, tendría por coordenadas x sub 1, y sub 1. Ya armamos un par ordenado, acá lo anotamos. Punto de inicio x sub 1, punto y coma, y sub 1. Ahora nos fijamos en el punto final, ahí lo vamos a marcar. Mira, el punto final para este vector A también tiene sus coordenadas, en este caso sería x sub 2 y sub 2. Y tenemos un par ordenado para el punto final, x sub 2, y sub 2. Pues bien, ¿cómo hago entonces si ya tengo el punto de inicio y el punto final para obtener al vector A? Pues chicos, hay un procedimiento muy simple. Se trata de restar estos puntos, pero en el orden que acá te tenemos anotado. Punto final menos punto de inicio. Nunca lo hagas al revés, por favor. Ten cuidado acá, ¿sí? Punto final menos punto de inicio. ¿En qué va a consistir esto? ¿No? ¿De qué se va a tratar? Pues hay que reemplazar nada más. En lugar del punto final, las coordenadas que le corresponden, x2, punto y coma, y sub 2. Y en lugar del punto de inicio, lo propio, las coordenadas que le corresponden. Y luego procedemos a restar. Te recuerdo por si acaso que cuando vas a restar pares ordenados, se restan las x con las x y se restan las y con las y. Siempre sí, ¿ya? Operas x con x, operas y con y. Bueno, restando las x te quedaría x sub 2 menos x sub 1. Y restando las y quedaría y sub 2 menos y sub 1. Y este par ordenado que al final te ha quedado ya es la expresión cartesiana de nuestro vectorcito A. ¿De acuerdo? Algo más. x2 menos x1, que es la primera componente del vector, se llama abscisa. Acuérdate de ese nombre, por favor. Abscisa. Y y sub 2 menos y sub 1, la segunda componente, se llama coordenada. Entonces, es importante esos nombres que tú los tengas en cuenta. Veamos un ejemplo, a ver, para aclarar las dudas. Se muestra en la gráfica a un vector A. Determina la expresión cartesiana de dicho vector.
Observa por favor en la gráfica y ya ve identificando los extremos de tu vector. ¿Puedes reconocer el extremo del inicio? ¿Sí? ¿Lo puedes reconocer? Por supuesto, ¿no es cierto? Mira el punto de inicio. El punto de inicio sería de coordenadas 2,5. Vamos a anotarlo por acá. Punto de inicio 2,5. Ahora mira por favor las coordenadas del extremo final, del punto final. ¿Puedes decirme qué coordenadas tiene? En X6, en Y8. Entonces el punto final, 6,8, ¿no? Siempre va primero la de X y seguida la de Y. ¿Y qué tenías que hacer cuando ya las coordenadas del punto de inicio y el punto final las conocías? ¿Recuerdas cómo se obtenía la expresión cartesiana del vector A? Pues restando puntos, ya lo habíamos mencionado antes. Entonces vamos a restar punto final menos punto de inicio. En lugar del punto final, obviamente colocas las coordenadas de dicho punto, 6,8. Y en lugar del punto de inicio, las coordenadas 2,5. Ya tengo la resta de paros ordenados. ¿Cómo dijimos que se iba a resolver? Las X con las X se restan y las Y con las Y lo propio, también las restamos. Entonces sería 6 menos 2 para X y 8 menos 5 para Y. Y esto nos da la respuesta 4,3. Por lo tanto, nuestro vectorcito A tendría como expresión cartesiana 4,3. ¿De acuerdo? ¿Es que fácil? Un ejemplo más, a ver. Ejemplo 2, dice, se muestra en la gráfica al vector B. Determina la expresión cartesiana para este vector B. Ahí tenemos las alternativas y mira la gráfica, por favor. Es un B que está oblicuo hacia la izquierda, pero quiero que reconozcas sus puntos extremos. Mira, fíjate, extremo de inicio tienen coordenadas de X2 en Y1. Extremo del final en coordenada de X-1 y en Y5. Entonces ya lo podemos reconocer, ¿correcto? Entonces, punto de inicio, ¿qué coordenadas tenía? 2,1. ¿Recuerdas? En X2, en Y1. Además, se puede observar el punto final. Fíjate, las coordenadas serían por el punto final X-1, Y5. ¿Ves? Ya tenemos nuestros dos pares ordenados, el punto de inicio y el punto final. ¿Y cómo vas a obtener el vector B? ¿Cómo vas a llegar a la expresión cartesiana del vector B? Restando el punto final con el punto de inicio. Reemplazamos las coordenadas que ya hemos identificado. Sería menos 1,5 para B, menos 2,1, ¿no? El vector B es el par ordenado menos 1,5, menos 2,1. ¿Y cómo operabas esto? ¿Recuerdas? ¿Cómo lo operabas? X con X, Y con Y. Vamos a restar menos 1 con menos 2 para X y 5 menos 1 para Y. ¿Cuánto nos va a salir? En X menos 3 y en Y 4. Por lo tanto, la expresión cartesiana del vector B sería nuestro par ordenado menos 3,4. Qué sencillo es encontrar la expresión cartesiana de un vector. Pues bien, ahora te quiero comentar que este vector, que ya está en forma cartesiana, tiene elementos. Y uno de los elementos que más nos van a pedir es el módulo tamaño. ¿Cómo calculo el módulo tamaño de un vector que está expresado en forma cartesiana? Pues bien, para hacer este procedimiento, primero necesitamos que tú sepas las dos componentes que tiene un vector en forma cartesiana. Me refiero a la componente en X, llamada abscisa, y a la componente sobre Y, llamada ordenada. Cada vez que un vector tenga la representación cartesiana, seguramente que tú vas a encontrar sus dos componentes. A la de X se le llama abscisa, mientras que a la de Y, recuerda que se le llama ordenada. Y profe, ¿qué hago con estas dos componentes si quiero calcular el módulo del vector con el que estoy trabajando? Pues simple, vamos a acudir a un famoso teorema de la matemática que seguro que tú conoces. Se trata del teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras que vas a aplicar entre la abscisa y la ordenada del vector te permitirá calcular el módulo del vector que está en forma cartesiana. Entonces, por Pitágoras, el procedimiento sería así. Mira, el módulo de A al cuadrado va a ser igual a la abscisa que tu vector tiene al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Y de esta manera, tú me vas a ayudar a calcular el módulo del vector A. ¿Te parece complicado? No, ¿no es cierto? Pero igual vamos a ver un ejemplo para que tú entiendas con mayor claridad de lo que te estoy hablando. Fíjate, por favor, para el vector C que se muestra en la figura, indicar su correspondiente módulo.
quiero que observes, quiero que veas cuál es el punto de inicio del vector C, ahí lo tienes, en X3, Y3, y cuál es el punto final para el vector C, en X7 y en Y6. Dime, si ya conoces los puntos de inicio y final, ¿podrás hallar la expresión cartesiana de C? Claro, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a encontrar primero la expresión cartesiana de C. ¿Y cómo se hacía esto? Restando el punto final menos el punto de inicio. Ahora identificaste el punto final. ¿Qué coordenadas tiene? 7,6. Identificaste el punto de inicio. ¿Qué coordenadas tiene? 3,3. Pues bien, vamos a reemplazar esas coordenadas aquí. 7,6 menos 3,3. ¿Cómo resolvías esto? ¿Cómo lo operabas? ¿Recuerdas? X con X, Y con Y. Haciendo las operaciones te va a salir la forma cartesiana de C, un par ordenado equivalente a 4,3. Ahora que ya tienes el par ordenado de C, no dudes en aplicar el teorema de Pitágoras para conocer el módulo de este vector C. Y el teorema de Pitágoras diría así, pues no, el módulo de C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es la abscisa, más 3 al cuadrado, que es la ordenada. Vamos a resolver las operaciones. Saldría 16 más 9, ¿correcto? ¿Y cuánto es 16 más 9? 25. Cuidado porque ese es el módulo de C al cuadrado. Hay que sacar raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5 unidades. Ese sería el módulo del vector C. ¿Ves qué sencillo? Fácil para calcular el módulo de un vector en forma cartesiana. Finalmente, hay ocasiones en las que te van a solicitar que hagas operaciones de suma y resta cuando tengas que trabajar con vectores en forma cartesiana. Yo te sugiero que para este tipo de operaciones siempre consideres trabajar abscisas con abscisas y ordenadas con ordenadas. Veamos un ejemplo, ¿sí? Considerando que los vectores A, referido al par ordenado 2,3, y B, par ordenado 4,5, calcular el vector suma de A y B y además indicar el módulo de dicho vector suma, ¿correcto? Pues bien, procedamos rápidamente. Como me están pidiendo sumar, vamos a llamar R a la suma de estos dos vectores. Y el procedimiento simplemente será realizar el reemplazo de las coordenadas de A, que es 2,3, y de B, 4,5, que es la forma cartesiana de cada uno de estos vectores. Ahora reemplacemos esos pares ordenados. 2,3 reemplazamos por vector A y 4,5 sería el reemplazo por el vector B. Y ahora procedemos a realizar las operaciones. Recuerda, abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas. Sumando las abscisas, es decir, las componentes de X, 2 más 4, 6. Sumando las ordenadas, esto me daría 8. Entonces ya tengo el vector suma de A y B. ¿Y cómo vas a calcular el módulo? A través del teorema de Pitágoras, ¿recuerdas? En este caso sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, el equivalente a la suma al cuadrado. Tras resolver, obviamente te va a salir que R cuadrado es 36 más 64, la suma de esas dos cantidades es 100, le debo sacar raíz cuadrada a esto y ya tengo la respuesta 10. El módulo de este vector sería 10. Un ejemplo más, ¿sí? Ya para terminar. Dado los vectores P y Q, dice hallar el módulo del vector A, sabiendo que A es 2 veces el vector P menos 3 veces el vector Q. Considera además para P el par ordenado 4,3 y para Q el par ordenado 1, menos 2. Pues bien, vamos con la solución. Lo primero que tendrías que hacer es estimar la expresión cartesiana de A. ¿Te acuerdas que A por condición fue 2 veces el vector P menos 3 veces el vector Q? Pues ahora hay que reemplazar en lugar de P y en lugar de Q su expresión cartesiana para cada uno de ellos. Vamos, reemplacemos esas expresiones. 2 veces 4,3 menos 3 veces 1, menos 2. Ahora vamos a resolver apropiadamente. Este 2 vamos a introducirlo afectándole a cada una de sus componentes. Sería 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. El menos 3 también lo vamos a introducir al por ordenado. Menos 3 por 1 sería menos 3. Y menos 3 por menos 2 quedaría 6. Y luego, mira, solo tienes que sumar pares ordenados, que eso tú lo sabes hacer muy bien. Abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas. Y nos sale el par ordenado 5,12. Y de esto vamos a calcular el módulo aplicando el teorema de Pitágoras, que es muy conocido por ustedes. Sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, el valor de A al cuadrado. 25 más 144, eso te va a dar 169. Y hay que sacar raíz. ¿Cuánto es la raíz? La raíz es 13, tu respuesta. Ahora yo te reto a que hagas unos ejercicios de la ficha de actividades
y conmigo será hasta la próxima lección en la que seguiremos trabajando. Un saludo a la distancia y a la familia.